El Valle de Cuelgamuros, conocido anteriormente como el Valle de los Caídos, se encuentra en la Sierra de Guadarrama, a unos 50 kilómetros al noroeste de Madrid aproximadamente. Es un complejo monumental con un gran contenido histórico, pero también con un gran contenido político. Su construcción la ordenó Francisco Franco poco después de terminar la Guerra Civil y ha sido objeto de mucho debate y de mucha controversia a lo largo del tiempo, especialmente en los últimos años, los últimos 4 o 5 años. Desde su construcción hasta el año 2022, oficialmente se llamaba Valle de los Caídos. Ese año el gobierno decidió cambiarle el nombre por el de Valle de Cuelgamuros, que es como se denominaba aquel paraje natural antes de que se levantase el monumento. La decisión de renombrar el sitio no fue algo casual, como os podéis imaginar, forma parte de un programa mucho más amplio para resignificar el monumento e integrarlo dentro de lo que el gobierno denomina memoria democrática. A falta de definir el proyecto final, algo que se hará tras un concurso internacional de ideas, en el futuro acogerá un centro de interpretación en la explanada de la Basílica y un museo, pero todavía no sabemos cómo serán y qué tipo de contenidos tendrán. Podría ponerme a especular, pero a mí las especulaciones, como bien saben los contraescuchas, pues no me gustan mucho. De hecho, no me gustan nada. Lo que sí sabemos es lo que ha sido y cuál es su historia, la historia del Valle de los Caídos / Valle de Cuelgamuros. Eso mismo es lo que vamos a ver en esta contraventana. Trataré de ser lo más descriptivo y lo más didáctico posible. Lo haré en poco tiempo para que quien lo desconozca todo sobre este tema se pueda hacer una noción general. Quien busque activismo político en una dirección o en la otra no lo va a encontrar aquí. Siempre he rechazado la idea de hacer presentismo histórico, es decir, de utilizar el pasado en clave política de nuestro tiempo, pero creo que es necesario que conozcamos nuestra propia historia. La aceptemos, por supuesto, y extraigamos las lecciones que sean pertinentes de ella. El Valle de los Caídos o de Cuelgamuros es parte de la historia de España y así es como deberíamos tomarlo los españoles de nuestro tiempo. De modo que vayamos con la historia. En abril de 1940, cuando se cumplía un año del final de la Guerra Civil, terminó en abril de 1939, Francisco Franco, que había sido el vencedor, ordenó la construcción de un monumento para recordar a los caídos durante el conflicto. Franco lo describió como un acto nacional de expiación, estos son palabras textuales suyas, y de reconciliación tras la Guerra Civil. En origen, la intención era honrar a los caídos de su propio bando, aunque luego se abrió a la idea de incluir también a los caídos del bando contrario, no sin que algunos dentro del régimen se lo recriminasen más tarde. No era el primer monumento de estas características que se hacían. Desde el final de la guerra empezaron a proliferar por toda la geografía española cruces conmemorativas que recordaban a los muertos del bando sublevado. A los muertos del bando republicano no se les podía recordar públicamente. Las colocaban junto a las iglesias o en lugares donde se había librado alguna batalla famosa o algún hecho de armas relevante. Pero era algo desorganizado y aquellos monumentos improvisados carecían de un estilo unificado. El que patrocinaría el Estado, ese que quería construir Franco, es decir, el Estado central, sería grande, sería espectacular, fácilmente reconocible, algo digno de la antigüedad que desafiase al tiempo. Sería en definitiva el monumento definitivo sobre la Guerra Civil Española. Estaría enclavado en algún punto de la Sierra de Guadarrama, muy cerca de Madrid y del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Franco en persona dedicó un tiempo a recorrer la sierra en automóvil en compañía del general Moscardón, hasta que al final dieron con un paraje de gran belleza natural no muy lejos del Alto del León. El paraje se conocía como Valle de Cuelgamuros y tenía un afloramiento rocoso en el centro llamado Risco de la Nava. A Franco le gustó mucho el lugar y ordenó que se levantase allí mismo el monumento. Faltaba tan solo diseñar el monumento en sí, cosa que se hizo inmediatamente. Se presentaron varios proyectos, pero a Franco no le convencía ninguno. Así que esbozó uno que ya tenía en mente, y sobre él los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez presentaron un proyecto que incluía una gran basílica subterránea excavada en el Risco de la Nava, una abadía y un cuartel para el Frente de Juventudes. Este último nunca se llegó a construir, los otros dos sí.
Sobre la cresta de granito se levantaría una gran cruz monumental de 150 metros de altura, algo realmente elevado. Para que nos hagamos una idea, en aquel momento el edificio más alto de España era el de la Telefónica, en la Gran Vía de Madrid, que tenía y sigue teniendo 89 metros de altura. Y el campanario más alto era la Giralda de Sevilla con 104 metros. Luego, en ese momento lo que estaban planeando era construir la estructura más alta del país. La construcción comenzó ese mismo año, en 1940. La obra se extendería hasta 1958 y en 1959 le dieron los últimos retoques. El monumento se inauguró, ya completamente terminado, en 1959 con el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que hasta ese momento reposaban en el vecino monasterio del Escorial. El proyecto era tan ambicioso que su construcción precisó de miles de trabajadores. Se estima que unos 20.000 llegaron a trabajar en algún momento en la obra durante aquellos 18 y 19 años. Había trabajadores contratados y presos republicanos que conmutaron trabajo a cambio de reducción de penas. Todos, tanto los libres como los presos, cobraban un salario, es decir, que en el Valle de los Caídos no hubo trabajo esclavo en ningún momento. Por cada día de trabajo, en el ya conocido como Valle de los Caídos, redimían 5 días de pena. Las condiciones de trabajo fueron duras, especialmente durante el invierno, ya que el Valle de Cuelgamuros es una zona de alta montaña. La explanada de la Basílica se encuentra a 1.200 metros de altura, sobre el nivel del mar, y la abadía un poquito más alta, a 1.300 metros de altura. El frío en invierno es intenso y las nevadas son habituales. Hubo un total de 18 muertos en las obras y muchos heridos, porque la obra, de dimensiones faraónicas, implicaba grandes desplazamientos de tierra y de piedras de gran tamaño. La basílica, al estar horadada en la montaña, implicó un trabajo extra, más propio de una mina que de un edificio, que de una iglesia. Hubo que barrenar un túnel y eso produjo muchos casos de silicosis, ya que las medidas de seguridad laboral de aquella época pues dejaban, la verdad, mucho que desear, no solo en el Valle de los Caídos, sino en cualquier tipo de obra. El conjunto costó algo más de 1.000 millones de pesetas, el equivalente a unos 6 millones de euros, al cambio que se fijó poco antes de implantarse el euro a finales del siglo XX. Pero claro, habría que ajustar la inflación. Luego la cifra sería muchísimo mayor. En un país tan pobre como era la España de los años 40 o 50, 1.000 millones de pesetas era una auténtica fortuna. Si lo ponemos en contexto, si ponemos en contexto esta cantidad, el presupuesto del Estado en el año 1950, momento en el que las obras del Valle de los Caídos se encontraban en pleno apogeo, contemplaba ese presupuesto unos gastos totales de 18.000 millones de pesetas. Pero no todo corrió a costa del Tesoro Público, es decir, del Estado. Aproximadamente un 25% del total se financió con donaciones privadas. El monumento es, como deseaba Franco, realmente espectacular, no tiene otro nombre. La basílica es una de las más grandes del mundo y está enteramente excavada en la roca. El crucero se encuentra justo debajo de la cruz monumental, que es lo más visible desde fuera. Tiene, como decía antes, 150 metros de altura, lo que la convierte en la mayor cruz del mundo. A esos 150 metros hay que sumar los 150 metros que hay desde la base de la cruz hasta la explanada. Al estar en un terreno tan elevado, es visible desde más de 30 kilómetros de distancia. Cualquiera que vaya por la carretera, por la autopista, que salga desde Madrid hacia el noroeste, una de las primeras cosas que ve, nada más abandonar el área metropolitana de Madrid, es la cruz del Valle de los Caídos. A los pies de la cruz hay 4 esculturas colosales de 18 metros de altura que representan a los 4 evangelistas. Justo encima hay otras 4 estatuas, algo más pequeñas, que representan a las 4 virtudes cardinales, es decir, la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza. La cruz está hecha con hormigón armado, recubierto con piedra labrada. Se hizo, por cierto, sin andamios, como si se tratase de una inmensa chimenea. Frente a la basílica hay una gran explanada que tiene unos 30.000 metros cuadrados, desde la que se accede al interior de la basílica. La fachada es una exedra porticada con arcos de medio punto que conforman una galería. Sobre la puerta hay otra escultura, también de grandes dimensiones, que representa la piedad. Eso es lo primero que se ve nada más entrar. En la parte trasera está la abadía, ocupada por la Orden de San Benito,
Los primeros monjes benedictinos en llegar lo hicieron un año antes de la inauguración, en 1958, procedentes de Santo Domingo de Silos. Los monjes no solo atienden el culto en la basílica, que por supuesto, tienen también una escolanía para niños hasta segundo de bachillerato y una hospedería abierta al público con una capacidad para unos 400 huéspedes. Del proyecto original, lo único que no se construyó fue, tal y como decía antes, el cuartel de Juventudes. El hecho es que, una vez concluidas las obras, se procedió a su inauguración. Poco antes se había creado, mediante un decreto, una fundación para mantener funcionando el monumento. En ese decreto se preveía también el traslado de muertos de los dos bandos hasta la cripta que se había construido junto a la basílica. Solo había dos requisitos para ser enterrado ahí. Uno, evidentemente, se partía del hecho, se daba por resuelto que se trataba solo de víctimas de la guerra civil, pero aparte de eso tenían que ser de nacionalidad española, es decir, los combatientes extranjeros, ya fuesen italianos que vinieron en apoyo de Franco y de sus generales, o ya fuesen de las brigadas internacionales, no podían ser enterrados allí, y la segunda era haber sido católicos. Esto dejaba fuera a muchos republicanos, ya que el monumento era oficialmente un monumento a los caídos por Dios y por España. Los republicanos habían caído por España, por su idea de España, pero muchos de ellos no lo habían hecho por Dios. Así que en esa parte, si uno de los republicanos no era católico, no podía ser enterrado. Poco antes de la inauguración, ya se habían trasladado los restos de unos 20.000 combatientes. Siguieron llegando posteriormente. Hoy se calcula que habrá entre 35 y 40.000 aproximadamente, restos de entre 35 y 40.000 personas. En algunos casos llegaron sin permiso de sus familiares. Necesitaban muchos cadáveres para llenar la cripta, que era grande, y eso motivó que los gobernadores civiles, que eran los responsables de cumplir lo ordenado en el decreto, no prestasen demasiada atención a los detalles. Se organizaron traslados masivos, muchos provenientes de fosas comunes cavadas durante la guerra. Esto ha complicado la identificación posterior de muchos de los que están allí enterrados. Quien sí estaba perfectamente identificado era José Antonio Primo de Rivera, a quien se reservó una tumba frente al altar como el primer caído de la guerra. Lo cierto es que no lo fue, ya que cuando los republicanos fusilaron a Primo de Rivera en la cárcel en Alicante, habían pasado ya más de 4 meses desde el comienzo de la guerra. Pero eso de referirse a José Antonio Primo de Rivera como el primer caído de la guerra formaba parte, digamos, de la retórica habitual del régimen franquista. El monumento en cuestión se inauguró el 1 de abril de 1959. Es decir, 19 años después de que Franco diese la orden de que se construyese y 20 años después de que terminase la guerra. Se inauguró justo el día en el que se conmemoraba el 20º aniversario del final de la guerra. Fue una inauguración por todo lo alto que contó, como es natural, con la presencia del propio Franco, que a partir de ese momento acudió al Valle de los Caídos todos los años, cada 20 de noviembre, fecha en la que se recordaba el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Estaba abierto al público y se convirtió incluso en un reclamo turístico de la Sierra de Guadarrama. Se abrió un restaurante, una tienda de recuerdos y ya unos años más tarde un funicular que une la explanada con la base de la cruz monumental que hay en la cima del risco de la nave. El funicular cerró hace ya muchos años y no ha vuelto a abrir. Esta vertiente recreativa no había sido contemplada al principio, pero como decía antes, aquel paraje es muy bonito y Madrid queda muy cerca, por lo que muy pronto, aquello se llenó de excursionistas. Si era una inmensa tumba para los caídos en la guerra, muchos os preguntaréis por qué Francisco Franco estuvo enterrado allí durante casi 45 años. Bien, en vida Franco nunca indicó, ni de palabra ni por escrito, que quería ser enterrado allí. A fin de cuentas, aquello era el Valle de los Caídos, y él no era un caído. No había, de hecho, indicado lugar alguno donde ser enterrado. Cuando murió,
el 20 de noviembre de 1975, el gobierno, presidido entonces por Carlos Arias Navarro, decidió que se le diese sepultura en el interior de la basílica, en el mismo presbiterio, entre el altar y el coro, justo en el lado opuesto en el que se encontraba José Antonio Primo de Rivera. La decisión la habían tomado ya semanas antes de la muerte, ya que hizo falta construir el sepulcro en sí mismo, que sería idéntico al de Primo de Rivera. La losa de granito de 1,5 toneladas ya estaba preparada y solo hizo falta pues ir a por ella y grabar el nombre del finado, es decir, de Francisco Franco Bahamonde. El entierro se produjo el 23 de noviembre y a partir de ese momento se transformó en un lugar de peregrinación para los nostálgicos de la dictadura. Se daba la circunstancia, además, de que los dos difuntos más ilustres que tenían, Primo de Rivera y Franco, murieron los dos el mismo día, el 20 de noviembre. Así que durante años se celebraban actos de carácter político que acompañaban a las misas que se decían en la memoria de Franco y de Primo de Rivera. Esos actos, muy concurridos a finales de los años 70, fueron a menos con el tiempo. A principios de este siglo era ya poca la gente que subía hasta el Valle de los Caídos a participar en actos de tipo político. Algo parecido a lo que sucedió con las concentraciones en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. El franquismo iba quedando muy atrás en el tiempo y se fue olvidando. Todos sabían que allí estaba la tumba de Franco y que ese monumento estaba íntimamente relacionado con el régimen político que instauró, pero no era un asunto que formase parte del debate público y tampoco, la verdad sea dicha, del debate político. En 2007 el Congreso aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica, que preveía despolitizar el Valle de los Caídos, prohibiendo que se realizasen en su interior actos de naturaleza política. Años más tarde se elaboró un informe para que el gobierno decidiese qué hacer con el Valle de los Caídos. El informe se elaboró, pero el asunto quedó ahí, porque ese mismo año, en 2011, se produjo un cambio de gobierno. Habría que esperar hasta 2018, con un nuevo cambio de gobierno, para que la cuestión del Valle de los Caídos resurgiese. En septiembre de ese año, las Cortes convalidaron un decreto para exhumar los restos de Francisco Franco, algo que se llevó a término un año después, en octubre de 2019 exactamente. En 2022 se promulgó la denominada Ley de Memoria Democrática, que incluye un artículo específico, el 54, para el Valle de los Caídos. Es ahí donde adquiere su nombre actual, de Valle de Cuelgamuros. Aparte de eso, estipula que tendrá que ser resignificado para dar a conocer, y esto es textual del articulado del texto del artículo 54, para dar a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado. La Ley de Memoria Democrática también extingue la fundación de la Santa Cruz, creada por Franco en 1957, ya que la considera incompatible con los principios constitucionales. En uno de los apartados de este artículo se prohíbe que ninguno de los enterrados en su interior goce de lugar preeminente. Esto obligó a exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera en abril de 2023, pero no se quedaron allí. Sus familiares se los llevaron a la Sacramental de San Isidro en Madrid. Los de Franco tampoco podrían estar hoy en el Valle de Cuelgamuros, con la ley actual, ya que impiden que sea enterrado nadie allí que no hubiese muerto durante la guerra. Los restos de Franco ya fueron trasladados por sus familiares al cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, tras su exhumación del todavía Valle de los Caídos en el año 2019. Desconocemos lo que va a hacer el gobierno con el Valle de Cuelgamuros. Su intención es que la basílica, la cripta y la abadía se mantengan. La cruz también permanecerá en pie. A partir de ahí realizarán una intervención, pero no sabemos cómo será. Lo deseable es que no busque conflicto, ni busque tampoco dividir a la gente, porque si el olvido es malo, la venganza es mucho peor.